Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el jueves 16 de noviembre. Tal y como les habíamos dicho, este día estaremos hablando de las enfermedades pulmonares. Pero les comento del Día Mundial de la EPOC. El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es una fecha auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, donde se intenta promover en todo el mundo una profunda comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes. Es la única patología relacionada con el tabaco, cuya mortalidad sigue en aumento. La OMS prevé que para el año 2030 esta dolencia se habrá erigido en la tercera causa más importante de mortalidad en todo el mundo. Así que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también tiene su día mundial, pero este día estaremos hablando de ella y de otras enfermedades pulmonares. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. Una enfermedad pulmonar o neuropatía es cualquier enfermedad o trastorno que ocurre en los pulmones o que hace que estos no trabajen apropiadamente. Existen tres tipos principales de enfermedades pulmonares: las de las vías respiratorias, que afectan los conductos que llevan el oxígeno y otros gases hacia los pulmones, causando un estrechamiento y obstrucción, como por ejemplo el asma, enfisema y bronquitis crónica. Las de tejido pulmonar, en donde la cicatrización o la inflamación del tejido hace que los pulmones no se puedan expandir totalmente, lo que provoca dificultad para respirar, en donde la fibrosis pulmonar y la sarcoidosis son ejemplos de este tipo de padecimiento. Y finalmente, las de circulación pulmonar. Estas afectan los vasos sanguíneos de estos órganos y son causadas por coagulación, cicatrización o inflamación de dichos vasos. Además, afectan la capacidad para respirar e igualmente pueden afectar la actividad cardíaca. Muchos de estos padecimientos están provocados por factores como la contaminación ambiental, el tabaco, pero también son causados por bacterias, virus y hongos. Para conocer más sobre las enfermedades pulmonares, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan hoy este día. Estamos primero dándole, bienvenida al doctor Manuel López Ramos. ¿Qué tal, doctor Manuel? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto de estar aquí con todos ustedes. Excelente. Él es nuestro neumólogo de adultos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y tenemos también a nuestro neumólogo pediatra invitado, el doctor Mauricio Alexander Romero. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes y gracias por la invitación. No, en la invitación. Nosotros tenemos que dar las gracias a ustedes por aceptar la invitación, de verdad. Sí. Y le damos también la bienvenida a nuestro infectólogo, el doctor Ernesto Navarro Marín. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, doctora. Gracias por la invitación y estamos dispuestos siempre a dar información pertinente a la población en general, pues que creo que es una manera a través de la cual pueden aprender sobre enfermedades, en este caso enfermedades pulmonares. Así es. Bueno, y como ya sabemos, las enfermedades pulmonares, ya escuchamos una de las causas que es la EPOC asociada al tabaco, pero ¿qué hay de todas esas causas infecciosas, virus, bacterias y hongos y todos esos animalitos que pueden ocasionarnos problemas en los pulmones? ¿Qué le parece, doctor, si para comenzar hacemos un enfoque infectológico de qué es lo que nos puede afectar pulmones? Excelente, gracias. Bueno, para empezar, yo creo que para que todos los colegas podamos participar en esta mañana, pienso que es conveniente que todas las personas sepan que el árbol respiratorio empieza prácticamente desde la cara. Si hablamos de nariz, de faringe, estamos hablando de amígdalas, de la laringe a este nivel, y después tráquea por acá, bronquios y finalmente pulmones. Todo lo que termina en itis significa inflamación, por lo tanto, si tenemos una infección o un aspecto inflamatorio a nivel de nariz, le llamamos rinitis. Amígdalas, amigdalitis, faringe, faringitis, laringe, laringitis. Si es a nivel de tráquea, traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y finalmente neumonía que abarca todos los pulmones.
Bien, dicho esto, entonces veamos qué puede causar inflamación a estos niveles. En mi parte, pues como infectólogo, pues puedo hablar de virus, clamidias, micoplasma, hongos, parásitos y bacterias, incluyendo también la tuberculosis. Por lo tanto, si vamos en esa gama de microorganismos que pueden afectar nuestra árbol respiratorio, podemos decir que hay infecciones a nivel de respiratorio alto, le vamos a llamar faringe, laringe, nariz, y de ahí para abajo pues podemos llamarle entonces que se trata de infección del tracto respiratorio inferior, llamándose bronquitis, bronquiolitis, neumonía. Dicho esto entonces, ¿qué es lo que puede pasar a nivel de estas estructuras? Pueden pasar varias cosas. Si nosotros tenemos una infección, digamos por influenza, pues que es un virus, pues nos va a afectar prácticamente la vía respiratoria alta y baja. Si hablamos, por ejemplo, de bacterias, podemos tener faringitis, laringitis, nos puede afectar neumonías al nivel de pulmón, dando unas neumonías. Y en este caso podemos hablar, y eso es bien importante saberlo, el 20 a 30% de la población en general tiene ciertas bacterias alojadas en su garganta. Para no aprender esos nombres, pero para decirlos, cocos y otras bacterias que normalmente están en la garganta. Cuando a esto le llamamos portadores sanos, si estas personas tienen esas bacterias a ese nivel, quiere decir que en un momento dado puede ser fuente de infección de su mismo cuerpo, además de las infecciones que se pueden dar provenientes de otras personas. Bueno, eso es en cuanto hablamos de bacterias. Hongos, los hongos pueden afectar a nivel de pulmón. Hay dos tipos, uno que se llama criptococo y el otro son los que se llaman como histoplasma, que pueden afectar el pulmón en forma aguda y en forma crónica. Si hablamos de parásitos, por ejemplo, en los pacientes que tienen SIDA o tienen algún sistema de defensa afectado, pueden tener otros parásitos a nivel del pulmón, como es el neumocistis. Y así podemos hablar de otros microorganismos. Cuando hablamos de neumonías atípicas, por ejemplo, a nivel del pulmón, son otros microorganismos como ciertas bacterias catalogadas como los micoplasmas y las clamidias. Por lo tanto, doctora, tenemos una gama de microorganismos que nos van a infectar nuestro árbol respiratorio, tanto alto como bajo. Tenemos definitivamente mucho de qué hablar y mucha tela que cortar, como siempre nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué les parece, doctor López, si hablamos un poco de cuáles son las afecciones pulmonares más frecuentes en los adultos? Pues prácticamente así como ya lo había mencionado el doctor Marín, pues muchas veces son las infecciones virales, ¿verdad? Las que vemos muy comúnmente, y posteriormente, dependiendo también del estado inmunológico del paciente de ese momento, también podemos observar pues infecciones bacterianas, infecciones también por hongos, como ya lo habían mencionado, y esto pues en un inicio todo comienza con la vía aérea superior. Claro. Y posteriormente, si hay alguna alteración de la microbiota normal en garganta, en faringe, pues esta puede descender y provocar también infecciones en lo que es la vía respiratoria baja. Podemos encontrar bronquitis, podemos encontrar bronconeumonías, podemos encontrar también neumonías, y estas van a depender de cómo está el sistema inmunológico del paciente, cómo ha sido evaluado y cómo ha sido tratado para poder observar ciertas complicaciones. Lo importante de todo esto es saber diagnosticar a tiempo, dar un tratamiento adecuado para evitar que estas infecciones, que comienzan en su mayoría como una infección viral, se puedan complicar. Podemos observar complicaciones frecuentemente en pacientes que han tenido neumonías, podemos observar abscesos pulmonares, derrames pleurales, podemos observar también cavitaciones. Entonces es importante consultar a tiempo. Una parte fundamental también es la edad en la que se presentan estas enfermedades. Nosotros hacemos mucho énfasis en los pacientes que son menores de 5 años, en los adultos mayores arriba de los 65 años, pero también hay grupos poblacionales muy importantes, como son aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, llámese asma, EPOC, entre otras, y también hay pacientes que tienen otro tipo de enfermedades crónicas como cardiopatías, pacientes hepatópatas que adolecen de problemas hepáticos, también pacientes que tienen alteraciones de su sistema inmunológico, como pacientes viviendo con VIH, cáncer, ¿verdad? Algún otro tipo de enfermedad autoinmunitaria, artritis reumatoide, lupus. Entonces, es una gama muy importante de pacientes y en los cuales nosotros debemos de hacer mucho énfasis.
y me imagino que más adelante pues vamos a tocar todo lo que son las medidas de prevención. Sí, así es, esa es la clave. Luego aquí siempre le apostamos a la prevención. Vamos a hacer una pregunta puntual al doctor. ¿Por qué se nos complican los niños? ¿Por qué no consultan a tiempo? Probablemente tenga que ver con la automedicación. También, eso es importante. Eso es muy importante, no automedicar, y valoremos que el 80% de las enfermedades respiratorias en los niños en la infancia son virales. Exacto. Solo necesitan cuidados generales, medidas generales, no antibióticos, manejar la fiebre, que la fiebre es la mejor amiga de los niños, porque la fiebre es un método natural, una defensa natural para eliminar virus y bacterias. Ahí solo se requiere acetaminofén en dosis adecuadas, lienzos con agua tibia, hidratarlos adecuadamente, y cuando digo hidratarlos con líquidos caseros, evitemos los envasados. Así, Eso que usted está diciendo es muy importante y que le quede claro a la población, especialmente a las mamás, porque se afligen muchísimo por la fiebre y bien o mal la fiebre es pues defensa del cuerpo, ¿verdad? Entonces solo hay que bajarla, pero tampoco es a bajarla de un solo, ¿cierto? eso es bien importante, doctora, porque fíjese que la fiebre en los niños menores de 6 años, no sabemos cuáles nos van a convulsionar por fiebre. Por eso, si nosotros somos rígidos, fiebre se define a 38,5 grados Celsius o más. Sin embargo, los pediatras decidimos ya con 38 grados Celsius aplicar lienzos de agua tibia, no agua fría. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con el agua fría, es cierto, baja inmediatamente la fiebre, pero el organismo, el cuerpo, cuando se enfrenta a un estímulo frío externo, lo que hace es cerrar los poros. Por eso hablamos que cuando tenemos frío, vemos la piel de gallina. El cuerpo lo que está haciendo es cerrando los poros y reteniendo temperatura. Nosotros vamos a observar que le ponemos lienzos con agua fría y a los 2-3 minutos esa temperatura baja, pero exageradamente. Exacto. Pero igualmente en 5 o 10 minutos vamos a tener un pico exagerado porque el cuerpo ha retenido. Si ponemos lienzos con agua tibia, lo que hacemos es un estímulo de calor. Cuando hay calor, ¿qué hacemos? Sudamos. Claro. Y la temperatura se pierde a través de la sudoración y la respiración. Por eso, agua tibia. Y la manera más práctica, perdón, doctor, ponga a hervir agua, señora, póngale en un termo, tápela, y a la hora de poner los lienzos, saque un poco del termo de agua caliente, lo pone en un recipiente, pone agua al tiempo del chorro, y uno va tocando. Tiene que estar tibio, no caliente. Tibio y no lienzos, caliente. Sí. Muy bien, bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa comercial, a bajar la fiebre de nuestros niños con agua tibia, no caliente, no helada. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Al no tener cuidado al de estornudar, al toser, deberíamos de taparnos la boca para hacer eso. Bueno, por la manera en cómo nos cargamos, porque por lo menos si es enferma de ponerle mascarilla, ¿verdad? Pienso yo, para que cuando ella tose las partículas de la saliva no contagien a los otros niños. Porque si duerme conmigo se va a contagiar. Y además si no nos cuidamos, como si no nos tapamos cuando tosemos, los niños más cercanos, los niños siempre están expuestos a esas enfermedades. Los norte a veces enfermedades traen. Como uno que anda en el parque se anda agarrando cualquier enfermedad. O el mismo virus de uno mismo se transmite al otro. Los climas cuando hay calor y hay hielo, entre esas variantes es ahí donde van las enfermedades. Andar mucho al aire libre, las corrientes de aire siempre son peligrosas. No tomar las precauciones adecuadas muchas veces. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se toman el tiempo para responder a nuestro sondeo. No se imaginan de cuánto nos sirve y nos ayuda, porque de esa forma nosotros podemos retroalimentar si algo hace falta, porque de ahí sabemos qué tanto la población ya está manejando más los temas de salud. Les voy a extrapolar la misma pregunta a ustedes aquí en el set. Vamos a ver, doctor Navarro Marín, ¿qué factores me propician las enfermedades pulmonares? Bueno, para empezar, pues yo creo que la
la población como que está bastante enterada, porque Está todas orientada, las respuestas sí. que yo vi me parece que fueron adecuadas cuando hablan de contacto, de respiración, de mascarillas, estornudos, toser, etc. Bueno, si la pregunta va orientada a que cómo se pueden transmitir, pues Exacto. podemos decir que es, si hay, bueno, pongámoslo así, si es aislamiento de personas, están ellas solas, pues con una pareja, pues lo más probable es que se le pase a la pareja. Pero si hablamos de hacinamiento, como sucede en nuestro país, pues en áreas como en Soyapango, San Jacinto, etcétera, que tenemos una población enorme, hay mucho hacinamiento en las casas y ahí facilita precisamente la transmisión de persona a persona. Por lo tanto, podemos decir que a través de la vía respiratoria, al toser, estornudarse o sonarse, puede haber posibilidades entonces de transmisión. Primero, si hablamos de la vía respiratoria, cuando la persona está tosiendo, sonándose o estornudando, esa persona está expeliendo una cantidad de secreciones que van de su faringe. Y ahí pueden ir virus, pueden ir bacterias. Es una forma de poder adquirir las enfermedades de tipo respiratorias, ya sean virus, bacterias, inclusive que sean clamidias o micoplasma. Pero también hay otra forma de contacto. Usualmente cuando nosotros estamos haciendo, lo primero que hace la persona es tose y se pone la mano en la boca. Si esa persona le da la mano a otra persona, con seguridad que ahí va el virus o bacteria, y la otra persona accidentalmente o sin saberlo, lleva su mano a su boca, a su nariz, respira y al final nosotros podemos tener una infección a partir de ese contacto. Por lo tanto, es bien importante saber que cuando la persona está tosiendo, es no usar la mano, sino que tal vez el hombro, el brazo. O de preferencia andar un pañuelito, sí. O sí, descartable de preferencia, de forma tal pues que no quede eso en el ambiente. Y la otra forma sería prácticamente cuando, tal como lo dijo la persona, si está en contacto directo, tiene una persona, un niño, una persona adulta durmiendo en la misma cama y la persona está enferma, está en fase de contagiosidad, la otra persona con seguridad que lo va a adquirir. Además del contacto directo a través de besos y hablar muy cerca de la otra persona, pues está expeliendo esa cantidad de secreciones que pueden hacer que esta persona pueda infectarse. Si hablamos de infecciones crónicas, como la tuberculosis, tiene que hacer un contacto más directo. Tiene que ser por varios días, semanas, en contacto con aquella persona como para poderlo adquirir. Y si hay factores predisponentes, como hablamos de EPOC y otras enfermedades tumorales a nivel de las vías respiratorias, estas personas tienen más chance por su estado de inmunodeficiencia de su sistema de defensas, puede fácilmente adquirir las mismas infecciones, inclusive complicarse. Muy bien. A ver, doctor López, hablemos un poco del adulto con una enfermedad crónica estable, pero ¿qué factores podrían en él de pronto hacer que se descompense? Como decían, la población, los vientos, los cambios de temperatura, la falta de abrigo, ¿todo eso tendrá que ver también? Sí, pues la verdad que tiene mucho que ver, ¿verdad? Los cambios de temperatura que últimamente se están dando en nuestro país. Un día está haciendo mucho viento, bajan las temperaturas, posteriormente tenemos un día soleado, caluroso, entonces eso también propicia para que los pacientes que ya adolecen de una enfermedad pulmonar puedan estar más comprometidos en adquirir inicialmente un cuadro de origen viral y esto descompensar ya su patología de base. Lo otro también, como ya se mencionaba, el hacinamiento es bien importante, ¿verdad? Para que los virus, las bacterias se puedan diseminar en el ambiente y esto provoca que se pueda contraer con mucha mayor facilidad. Otra cosa que es bien importante también es el uso, siempre la recomendación. Siempre que una persona está enferma, definitivamente lo que nosotros procuramos es incapacitar a esa persona, que esté en su casa y evitar que vaya a sus círculos de trabajo para que las otras personas también no se vayan a enfermar. Entonces creo que también es una de las medidas que nosotros podemos utilizar. Y en estos pacientes que ya adolecen de enfermedades crónicas, muchas veces el uso excesivo de medicamentos, esteroides principalmente, uso frecuente de antibióticos, lastimosamente en nuestra sociedad está muy infundada la automedicación y esto quiera o no conlleva a que los pacientes sin consultar estén consumiendo cierto tipo de antibióticos que a la larga los hace más propensos de adquirir bacterias mucho más resistentes y que los cuadros sean mucho más graves. Entonces
esto quizás es una de las recomendaciones también, la no automedicación y de consultar a tiempo ante el inicio de una sintomatología de vía respiratoria. Nosotros recomendamos 48 horas y no mejoran los síntomas, sino que van progresando, el paciente empeora. Lo mejor es consultar a tiempo para evitar complicaciones. Muy bien, ahora, doctor Romero, los niños puede ser que la automedicación, o mejor, otro término sería la medicación incompleta, porque el problema también con los niños y las mamás o los adultos es que no terminamos los tratamientos. Eso también puede ser un factor predisponente a que se compliquen, ¿sí? Sí, usualmente recomendamos que cumplan el tratamiento. En cuanto a medicación incompleta, la preocupación mayor es con respecto a antibióticos, cuando han sido prescritos por el médico. Claro. Porque podemos estar propiciando una resistencia a mediano o largo plazo. Pero lo que tienen que hacer es saber mejor consultar a la persona adecuada, que es el médico de cabecera, el pediatra, el neumólogo internista, el médico general, el infectólogo, al médico que ellos visitan frecuentemente cuando están ante una afección respiratoria. En los niños es importante conocer la frecuencia respiratoria, porque ese es un signo de alarma que nosotros podemos observar. Desde que nacen hasta los 2 meses, no debe respirar más allá de 60 veces por minuto. Del 3.º al 12.º mes, máximo 50 respiraciones por minuto. Luego, del año a los 5 años, no más de 40 veces por minuto. Y usualmente entre el 5.º y el 8.º año andan a no más de 30 respiraciones por minuto. Y de 8 años en adelante ya los niños tienen una respiración muy similar a la del adulto, puede variar entre 16 a 24, 25 respiraciones por minuto. Esa es respiración. También tenemos otros signos, como pueden ser, si al respirar ven ellos que usan la fosa nasal, se mueve, se le hunde abajo del cuello o las costillas, y ya no digamos un signo de alarma si se ponen pálidos con una enfermedad respiratoria o se ponen moraditos. Eso es de inmediatamente irse al servicio de salud más cercano, que esté más accesible para ellos. Y a veces sucede que dicen, no, vamos a esperar más tarde a ver cómo va en el transcurso del día. No, ante esos signos, inmediatamente que busquen. Y lo importante es la no medicación, que porque le dijo la vecina que mi hijo estaba así y mejoró dándole esto. No, cada paciente es diferente a otro. Y especialmente con los niños no nos podemos dar ese lujo de esperar a que en la noche de todas formas vamos a tener que salir corriendo a buscar una emergencia. Mejor hacerlo en el momento que comienzan los síntomas. ¿Qué hay de los aires acondicionados? Los aires acondicionados, si no son limpios, o sea, si no tienen una limpieza adecuada, los ventiladores también pueden estar propiciando enfermedades pulmonares, ¿sí? Sí, definitivamente. Hemos encontrado ya en nuestros pacientes que nos comentan que muchas veces los filtros de los aires acondicionados se limpian una vez en el año en las diferentes instituciones donde laboran, no mantienen un adecuado mantenimiento preventivo. Entonces esto definitivamente nos encontramos con personas que están enfermos, no solo es uno, sino que son varios, y los aires acondicionados no mantienen un cierto mantenimiento, pues esto propicia. Lo otro que también es bien importante es que muchas veces la temperatura de los aires ambientes no está condicionado, no tiene una temperatura que realmente o está demasiado frío, ¿verdad? Que uno siente el cambio de temperatura al estar en ese microambiente, y al salir el cambio que se siente también en algún momento puede propiciar. Y otra cosa que recomendamos también con el aire acondicionado es el aire acondicionado de los vehículos, que muchas veces se mantienen con niveles demasiado bajos, demasiado fríos, y esto también puede condicionar en un paciente que está enfermo que pueda empeorar su sintomatología. Entonces es bien importante que mantengamos los aires acondicionados de nuestro carro también con buen mantenimiento, el cambio de los filtros, y no usarlo de forma directa, sino que siempre usarlo de forma indirecta. Muy bien, eso es importante. Dígame, doctor. Sí, creo que estamos hablando de otras formas como nosotros podemos adquirir enfermedades respiratorias, y precisamente tal como el doctor lo explica, en términos de la temperatura que se maneje, y recordar también que muchas veces en estos aires acondicionados también puede haber otros problemas también. Por ejemplo, si hay polvillo, etcétera, puede predisponer a pacientes, ya no hablamos de enfermedades infecciosas, sino que alérgicas, como el asma, por ejemplo. Pero también quería complementar la forma de transmisión.
y se nos estaba escapando una que es bien importante. Cuando hablamos de hongos, por ejemplo, las heces de las palomas y las heces de los murciélagos son buen elemento de cultivo como para que hongos como el criptococo y el histoplasma pueden crecer. Y cuando inhalamos nosotros eso, podemos activar esos hongos en las vías pulmonares, que dan una fase aguda. Después de esa fase aguda puede ser que no suceda nada, pero después viene la fase crónica a nivel de pulmones y a nivel de otras vísceras, condicionadas precisamente por estos hongos. Muy interesante, vamos a estar tocando eso y más cuando volvamos. Pero ¿qué les parece si vemos al doctor Finlandia Rosales en la siguiente cápsula? Él es oncólogo y nos habla del cáncer de pulmón. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Finlandia Rosales y el día de hoy vamos a tocar un tema en especial que es cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una de las enfermedades de la especialidad de neumología y cirugía de tórax que cada vez se está viendo con mucha más frecuencia. En los últimos 5 años, la tasa de incidencia de cáncer de pulmón ha incrementado. De hecho, en ambos sexos, tanto hombres como mujeres, está en las 3 primeras causas de cáncer. En la mujer primero es mama, luego es colon y luego pulmón. Y en el hombre primero es próstata, luego colon y luego pulmón. Pero lo más alarmante de esta situación es que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en las enfermedades oncológicas. Hoy en día se está dando un giro de 180 grados en el manejo y el abordaje de tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Pero lo más importante de todo esto no es ser intervencionistas en manejar un paciente que ya tiene cáncer de pulmón. Lo más importante es tratar de evitar desarrollar un cáncer de pulmón. ¿Qué es el cáncer de pulmón? No es más que el crecimiento anormal de un grupo de células dentro del pulmón. El cáncer de pulmón, hoy en día tenemos muchos abordajes diagnósticos nuevos que hacen que el tratamiento sea un poco más fácil y más específico para una persona o una población en especial. Así es que lo más importante y el mensaje que queremos dejar es que el cáncer de pulmón lo podemos evitar. La mejor forma y la mejor manera de evitar el cáncer de pulmón es evitar el tabaco, reducir el consumo de tabaco y las personas que no son tabaquistas, alejarse del que fuma activamente. Si usted deja de fumar, el tejido dañado comienza a regenerarse y se evita el riesgo de poder desarrollar cáncer de pulmón. Para Salud TV, soy el doctor Finlandia Rosales, oncólogo. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por acompañarnos. Estoy en nuestra sección de primeros auxilios acompañada del doctor Rolfo Castro y siempre todo su equipo que nos ayuda. Este día vamos a estar hablando de resucitación cardiopulmonar, ¿cierto, Rolfo? Bienvenido. Muchas gracias, así es. Vamos a estar hablando un poco de reanimación cardiopulmonar. Sé que es un tema que hemos visto con anterioridad, pero es importante que lo manejemos constantemente porque nunca sabemos en qué momento podemos necesitar de estas técnicas. Muy bien, y especialmente este día que estamos hablando de enfermedades pulmonares, que de pronto a alguien se nos puede complicar, y Dios no lo quiera, pues necesitamos de pronto esto, ¿verdad? Claro, a veces el problema, bueno, tal como lo está comentando la doctora, a veces el problema es que tenemos un paro respiratorio, previo a lo que es un paro cardiorrespiratorio, es el paro del corazón. Sin embargo, a veces se combinan los dos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo valoramos a una persona? ¿Qué hacer en ese momento?
que es el momento más crítico y es donde muchos perdemos los nervios. La cabeza. La cabeza, exactamente. El momento de decidir si hay o no que intentar dar resucitación o qué hacer. ¿Cómo escogemos a la persona? Sí. ¿A quién se le va a dar resucitación Bueno, cardiopulmonar? eso es bien interesante. Por ejemplo, se le va a dar reanimación cardiopulmonar a todas aquellas personas que presenten, valga la redundancia, paro cardiorrespiratorio. Ya, eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, se hace a través de una técnica. En esta ocasión, pues nos acompaña, pues, tenemos al doctor Daniel Rodríguez, tenemos a Georgina, tenemos también a Gabriela y al ingeniero Cristales, que nos van a formar parte también del equipo. Y les vamos a enseñar una técnica bien básica. Esta es la técnica que utiliza la Asociación Americana del Corazón para identificar casos de paro cardiorrespiratorio. Antes de comenzar, vamos a aplicar, quiero enseñarles esto, pues básicamente es una boquilla, la voy a abrir, pueden comenzar abriéndola por favor, que básicamente es una boquilla que nosotros la aplicamos directamente a lo que es la boca de la víctima, obviamente por razones de para no contaminarnos. Y si ustedes se fijan en el centro, tiene una especie como de filtro, que básicamente es lo que ponemos directamente sobre la boca de la víctima y es por donde vamos a dar las insuflaciones. Bien, entonces ¿pueden sacarlo por favor? ¿Ya lo sacaron? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a arrodillar a la altura del hombro de la víctima, por favor, extiendan su mascarilla. Eso es para la seguridad. Recuerden que la seguridad del brigadista es muy importante. La vez pasada me hacían una pregunta, ¿quién es más importante, la víctima o el brigadista? Obviamente es la persona que va a dar los primeros auxilios, porque la persona que ya tiene el accidente o está en paro cardiorrespiratorio, pues ya tiene un problema. Tenemos nosotros que protegernos. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Número 1, identificar, buscar respuesta. Y vamos a hacerlo. Señor, ¿se siente bien? Si no responde, le vamos a aplicar una técnica que se llama CAB, C-A-B, que básicamente consiste en verificar la circulación rápidamente. Nos agachamos y verificamos la circulación en el centro del tórax. Si la persona tiene frecuencia cardíaca, lo que hacemos es que aplicamos la segunda técnica que consiste en la letra A, que significa apertura de la vía aérea, con la técnica frente-mentón. Vean, levantamos la frente-mentón y luego verificamos que la persona tenga buena respiración. Y obviamente activamos el sistema de emergencias que es el 132. Ahora, ¿qué pasa en el caso número 2? Nuevamente, señor, ¿se siente bien? No responde, le aplicamos el CAB nuevamente. Empezamos con la circulación. En este caso la persona no tiene circulación y lo que vamos a hacer, por favor, es que vamos a colocar nuestras manos enlazadas y lo voy a decir en español, no voy a utilizar términos médicos porque me interesa que esto quede claro. Vamos a utilizar el talón de la mano, creo que ese concepto se entiende, ¿verdad? Claro. El talón de la mano y lo vas a aplicar sobre el centro del tórax. Vas a colocarlo en esta posición y en ningún momento vas a cerrar las manos. Si tú cerras las manos completamente y haces esto, tus dedos van a estar topando con lo que son las costillas de la víctima y te va a generar dolor a ti. Entonces tiene que quedar la mano que va hacia el tórax con los dedos abiertos, tal como lo tienen ellos. Rectos, firmes. Y otra cosa importante es que sus brazos tienen que estar rectos completamente, tal como están en este caso ellos. Y vamos a comenzar una secuencia de 30 compresiones por 2 respiraciones por un ciclo de 5. Y comenzamos. A la cuenta de 1, 2, 3. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Abrimos la vía aérea, aplicamos la mascarilla y damos 2 ventilaciones. 1, 2. Comenzamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 respiraciones nuevamente, abrimos la vía aérea y empezamos. 1, 2. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 respiraciones nuevamente. 1, 2. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuemos, por favor. ¿Cuánto tiempo es lo que vamos a hacer esto? Esa es una muy buena pregunta. 2 respiraciones. Ok, aplicamos el CAB. Circulación. Ok, no tiene circulación y hagamos una pausa ahí. Si gusta, párense, por favor, para que descansen. Bien, la pregunta, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es lo que se va a hacer esto? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, el ciclo consiste en 30 compresiones, 2 respiraciones en un ciclo de 5. Aquí hicimos 4.
pero después de eso tenemos que aplicar el CAP nuevamente porque puede hacer que la persona ya comenzó a tener frecuencia cardíaca. O a veces con el simple hecho de abrir la vía aérea, la persona comienza a respirar. Muchas veces sucede. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, el protocolo dice de que debe de ser un promedio más o menos de 30 minutos. Ahora, habrán situaciones donde el protocolo se rompe cuando hay una cercanía, valga la redundancia, con la víctima, un hijo, un familiar, una esposa, etcétera. Entonces se rompe y le damos más tiempo. Y obviamente recordemos activar siempre el sistema de emergencias, ¿verdad? Eso es muy... Ahora, ¿en qué casos vamos a parar? Vamos a parar cuando ya no aguantemos, pues ni modo, si el brigadista ya no aguanta, tiene que parar. Vamos a parar después que hayan pasado 30 minutos, vamos a parar cuando venga la ayuda, que en este caso sería la ayuda médica, y obviamente recuerden que tiene que ser trasladado hacia un centro asistencial. O vamos a parar cuando veamos que el paciente recupera la respiración. Exactamente, el paciente vuelve en sí y luego se utiliza una técnica que no la vamos a ver, que básicamente es una técnica de recuperación o posición de recuperación que se hará en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a Gabriela, a Georgina, al ingeniero Cristales y a Daniel. Nosotros vamos a una pausa. Espero en Dios que nunca lo necesitemos, pero siempre es bueno aprender de esto. Y recordar especialmente de activar el 132 en caso que usted tenga una emergencia. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo este día sobre las enfermedades pulmonares y habíamos hablado un poco de los factores que propician las enfermedades pulmonares tanto en niños como en adultos y se nos han quedado algunas cositas que son bien importantes y aquí quiero que el doctor Romero nos ayude, que son las cuestiones en casa, ¿sí? Lo que hay que ver del hábitat, ¿cierto? Exacto, factores, llamémosle intradomiciliares, porque los extradomiciliares difícilmente los podemos controlar como padres, como familia. Pero hablemos de los intradomiciliares, y ya que hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la más frecuente en niños es el asma. Todo niño asmático debe de cargar siempre en su mochila un espaciador de volumen con o sin mascarilla y su inhalador que contiene salbutamol, que es el broncodilatador de corta acción, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Eso es lo que acostumbremos al niño, eduquémoslo, que lo cargue siempre, vaya a la escuela, vaya de vacaciones, vaya de campamento, paseo familiar el domingo, tiene que andarlo siempre, como decía, no sabemos cuándo usarlo. Y factores intradomiciliares, ya lo mencionaba muy bien el doctor Navarro Marín, las aves. En El Salvador tenemos una costumbre que no es sana, no es muy sana, de darles alimentar a las palomas, ¿verdad? Que damos pan, damos semillitas, y vemos nosotros que los techos de las casas y sobre todo las canaletas por donde está el drenaje del agua, lo ocupan para hacer sus nidos, obstruyen ahí acumulan las heces fecales, las heces de las aves, de las palomas, que son irritantes fuertes, ¿verdad? Son irritantes fuertes de las vías respiratorias. O ya no digamos comprarle pajaritos, pericos. Tener aves de mascotas no es buena idea. Todo niño con enfermedad respiratoria crónica, sobre todo los asmáticos, que puede que el asma no siempre es alérgica y no toda alergia desarrolla asma, son dos cosas que tenemos que diferenciar, pero el asmático se va a comportar igual, digamos, siempre su problema broncoobstructivo y los factores. Y no todos los niños, afortunadamente, desencadenan crisis por los mismos factores, son variables, pero lo mejor es evitarlos porque usualmente no sabemos. No aves, es decir, no mascotas con pelaje ni con plumas. Muchos tienen muñecos que los que conocemos como peluches y me dicen, es que el material es hipoalergénico. El material es hipoalergénico. Pero si no lo limpia. Pero el polvo que acumulan no es hipoalergénico. Yo les recomiendo que si tienen mucho cariño con un muñeco de esos, que se quede solo con uno y los demás que lo regalen, ¿verdad? Y ese único que tenga, que lo dejen bajo el cubrecama para que no esté acumulando polvo, porque los niños usualmente poco tiempo en el día lo usan. Y si pasa... El momento en el que lo quieren ocupar es en la noche para dormir con él. Y ahí lo agarra y si está expuesto, digamos, al polvo, está respirando. Lo otro es, como ya bien lo mencionaron, el aire acondicionado, que es un acondicionador de aire ambiente, no a aguantar frío ni a sudar, sino que una temperatura agradable con el mantenimiento que ya se mencionó. Pero hay otro que usamos mucho, que es el ventilador. El ventilador son unas hélices, que es un factor físico, que lo que va a hacer es, lo que está atrás de la hélice lo lanza. El uso adecuado de los ventiladores, que no lo hacemos, yo me incluyo, es
antes de ponerlo a funcionar, limpiar las hélices, trapear el dormitorio, porque si no el polvo que está en cualquier esquina lo va a lanzar, y mucho menos usarlo de manera directa hacia la cara, porque eso va a ser, aunque esté limpio, tampoco lo podemos hacer, porque la velocidad del aire que se impulsa no da el tiempo necesario. Dios nos hizo de tal manera que la nariz hasta la garganta, como decimos, nos sirve para eliminar cuerpos extraños y para volver más tibio el aire ambiente. Y eso lo perdemos con el ventilador directo. Entonces mejor, si lo vamos a usar, limpiémoslo, trapiemos, limpiemos las superficies y no de forma directa. Lo otro, como ya dijimos, no mascotas, tampoco no usemos alfombras, sobre todo esas que tienen tela. Eso acumula hongo, moho, ácaros y un sinfín de suciedades que pueden ser factores también que nos van a estar afectando. Y lo otro, aprovechando el día del EPOC, que en los adultos es muy asociado al tabaco, yo eso sí les pido, porque el tabaquismo indirecto afecta mucho a los niños. Hay niños asmáticos que, aunque suene grosero con los padres, yo les digo, mire, si usted va a seguir fumando, mejor ya no le aplique el tratamiento. Busque otro médico, porque si no el niño jamás va a mejorar. Y es un factor en extremo irritante, y no solo el humo, el olor en la persona, en su ropa, en su pelo, aparte en su que aliento. si duerme en la misma habitación o está cerca, de todas formas siempre está convirtiendo en un fumador pasivo al niño o a la esposa, ¿cierto? Exactamente. Y en el ambiente, si yo fumara y en un ambiente de mi casa, llamémosle así un ambiente, un cuarto, yo fumo, ahí pasa siendo irritante el olor hasta 8 horas después de que yo deje de fumar. Desafortunadamente en El Salvador no tenemos los métodos de laboratorio que sí están en países del primer mundo, que con una muestra de orina, si se le toma a un niño o a los familiares del que fuma, le podríamos demostrar, mire, restos de nicotina en la orina de su familiar. Y ahí tal vez lo podríamos hacer. Por esa razón, mi recomendación es manejar el control ambiental intradomiciliar. Y recordarles a los padres que no hay mal clima, sino mal abrigo. Porque a veces los vientos pueden estar un poco frescos, pero no hacer en extremo frío, no los sobreabriguemos. Démosle el abrigo adecuado y también no exponerlos con poco abrigo. Exacto. Y la hidratación es muy importante. Como siempre, los extremos son malos. Fíjense que tenemos una pregunta en Facebook que me parece muy interesante y me gustaría que pudiéramos ayudar a esta señora, ya que tenemos a los especialistas aquí. Ahí la podemos ver. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Mi mamá tiene 4 meses con chillido en el pecho y una tos seca durante toda la noche. Fue a pasar consulta y le dijeron que era viral, pero eso no se le quita. Ella padece de los bronquios y está en control, pero lo del chillido en el pecho y la tos no lo controla. Y se lo menciona al doctor, pero continúa diciéndole que es viral. Muchas gracias, Diana Cerón. A ver, ¿qué le podemos recomendar a Diana con respecto a su mamá? Ya son 4 meses, se supone que está en control. Bueno, creo que todos queremos participar. A ver, vamos a ver por el orden al doctor. Le vamos a dar primero la palabra al doctor Navarro y ya bajamos al creo, primero los antecedentes, ha sido previamente episodios similares, es bien importante conocerlo, ¿no? Pero en este caso creo que tenemos que hablar de otras enfermedades también que pueden condicionar eso. Y yo me limitaría a decir que posiblemente no va a ser que esa señora tenga un reflujo o faringolaringeo, o puede ser un reflujo esofágico que le está irritando su faringe y de esta manera puede tener esa tos crónica. Hasta ahí llego. Eso sería bueno. Vamos a ver qué le va a recomendar el neumólogo. Bueno, la recomendación es, por el tiempo de evolución que ya tiene de la tos, definitivamente debería de ser derivada a un especialista, ¿verdad? En este caso un neumólogo, ¿verdad? Es importante los antecedentes de la paciente, que ya lo menciona ahí en la pregunta, que ya es conocida por problemas respiratorios crónicos, asumimos. Entonces, es bien importante que en estos pacientes que al inicio ya lo habíamos dicho, pacientes que ya tienen una enfermedad crónica de base, que tienen una infección viral, en algún momento esta puede ser un desencadenante para tener crisis de broncoobstrucción. No quiero hablar como broncoespasmo porque la broncoobstrucción es un término un poco más amplio en el cual los bronquios pueden estar inflamados, pueden tener secreción espesa que está también ocasionando obstrucción y aparte de esto el broncoespasmo que se da en el músculo liso bronquial. Entonces es importante que sea vista por un neumólogo porque podría tratarse ya de un problema, podría ser un cuadro de EPOC exacerbado, podría ser alguna enfermedad intersticial que también cursan con crisis de broncoobstrucción. Entonces lo más importante
tener una evaluación completa, una radiografía de tórax, una espirometría para poder determinar cuál es la causa de ese problema. Excelente. Bueno, Dayana, esperamos que por favor asista con su mamá, la convenza o la lleve usted, si es posible, a donde un neumólogo especialista en este tipo de enfermedades para que le descarte todo lo que el doctor está mencionando. Si pulmonarmente no hay nada, recuerde, siempre existe la posibilidad, como dijo el doctor Navarro Marín, que sea un reflujo gastroesofágico y que le esté ocasionando esa tos a expensas de la noche. Bueno, vámonos a una pausa, pero veamos la sección terapia en casa. El doctor Alberto Flores Molina, también neumólogo, nos habla de la fisioterapia respiratoria. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy su amigo, el doctor Alberto Antonio Flores, neumólogo. Y este día, para terapia en casa, estaremos hablando acerca de la fisioterapia pulmonar en fibrosis quística. Uno de los grandes auxiliares en el tratamiento de la fibrosis quística es la rehabilitación pulmonar. Y dentro de ello, pues, encontramos lo que es la fisioterapia respiratoria. En ello, pues, encontraremos una serie de técnicas que lo que buscan es mejorar el aclaramiento de secreciones, disminuir la resistencia de las vías aéreas y mejorar la ventilación respiratoria. Para ello, pues, se auxilia de lo que es la nebulización de sustancias hipertónicas, las cuales nos van a ayudar a fluidificar más las secreciones. Por otro lado, también existe lo que es la vibroterapia, palmopercusión y lo que es los drenajes posturales. Dentro de los drenajes posturales, pues tenemos que el paciente lo que va a hacer es tomar una serie de posiciones entre las que encontramos paciente acostado de un lado derecho por 10 minutos, luego acostado hacia el lado izquierdo por 10 minutos, una posición que le denominan tren de Lembourg y finalmente pues lo que es el decúbito supino. Y esto es importante porque estas posiciones se adaptan durante 10 minutos y junto con ellos vamos a tener otra serie de técnicas que va a emplear el fisioterapista respiratorio. Entre ellos tenemos lo que es el uso del inspirómetro incentivo, en el cual utilizamos un dispositivo el cual el paciente inspira y tiene que levantar durante 6 segundos lo que es una bolita, y esto va a ayudar a movilizar lo que es las secreciones. Luego el paciente va a realizar una expiración forzada, junto a lo cual pues va a ayudar siempre a la movilización de las secreciones, y finalmente el paciente va a realizar una tos o le vamos a ayudar a aprender cómo toser de una manera muy efectiva para que él finalmente pueda evacuar las secreciones. Y recuerde, amigos de Salud TV, cuando su niño empieza a presentar mucha tos, mucha bronquitis a repetición, el consejo es llevarlo al profesional y no esperar mucho tiempo. Para Salud TV, doctor Alberto Flores. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Ya le contestamos a la señora, espero que de verdad le haya servido, pero el doctor mencionó placa de tórax y probablemente una espirometría. A ver, cuéntanos un poco de qué se trata la espirometría. Bueno, la espirometría es uno de los estudios funcionales del pulmón. Recordemos que una radiografía de tórax únicamente nos dice cómo está la parte externa del pulmón, ¿verdad? Digamos, la arquitectura del pulmón, pero también en las enfermedades pulmonares necesitamos evaluar la función pulmonar y una de estas pruebas es la espirometría. La espirometría es un examen que es práctico, es rápido, es fácil de hacerlo. Lo único que sí necesita un poco del esfuerzo del paciente. Si el paciente no hace un esfuerzo adecuado, podemos tener resultados que no los vamos a poder interpretar. Pero todo paciente que adolece de una enfermedad pulmonar crónica debe de tener por lo menos una espirometría al año, porque esto nos va a ayudar a determinar la gravedad de la enfermedad o la progresión de la enfermedad. ¿Cómo se hace este examen? Este examen pues es prácticamente, el paciente hace un esfuerzo de expirar profundamente
y posteriormente de inspirar profundamente a través de una boquilla, y esta boquilla va conectada a un espirómetro, el cual nos va a traducir los volúmenes de aire que salen y que entran, y con esto nosotros tenemos una tabla que ya está dada por talla, peso, sexo, edad, y tenemos unos valores que ya están predichos. De acuerdo a estos valores predichos, nosotros hacemos la comparación con los valores que tiene la paciente, y posteriormente nosotros podemos identificar si existe algún tipo de patrón anómalo, el cual puede ser obstructivo, restrictivo, podemos tener patrones mixtos, y los cuales nosotros haciendo pues la correlación clínica podemos determinar a qué se debe. Y posteriormente a esto tenemos la segunda fase de la prueba, que es posterior a la aplicación de un broncodilatador, que en este caso es el salbutamol. Muy bien. Y repetimos la prueba. Excelente, entonces ya entendimos de qué se trata la espirometría, así que eso es lo que probablemente va a necesitar. Pero lo primero, prioridad, es que la lleve al neumólogo. Doctor Navarro Marín, su recomendación de vacunas y luego la recomendación del doctor. Bueno, qué bueno que el doctor Romero habló antes precisamente de saber cómo prevenir a través de los ambientes que se manejan, ¿no? Aires acondicionados, ventiladores. Ya vimos cómo cuando la persona tose, estornuda, pues o se suena, pues ambiente, el uso de pañuelos descartables, etc. Pero también viene otra parte, que es precisamente el uso de la vacuna. Y afortunadamente tenemos, al menos para enfermedades virales, tenemos la vacuna de la influenza, que actualmente esta vacuna tiene 4 componentes que comprende las epidemias que han pasado en los años anteriores y las actuales que pueden venir, de forma tal que con esos 4 componentes la persona puede saber que lo más probable es que si le da la influenza va a ser una forma bien benigna. Y desafortunadamente la vacuna tiene que ser cada año, pero es la forma como se debe administrar tanto en niños como en adultos. Y la otra es del neumococo. El neumococo se ha demostrado precisamente que en niños y en adultos pues funciona de forma tal que nosotros podemos prevenir infecciones severas a nivel de los pulmones que se conocen como neumonías por neumococo, y a la vez de eso, si nosotros podemos tener una vacuna que nos prevenga precisamente para no tener una neumonía, también evitamos que esa bacteria misma nos puede producir inclusive una meningitis, de forma tal que al vacunarnos para esto pues estamos previniendo varias cosas. Y la vacuna pues del neumococo pues que se puede poner por vía intramuscular y existe en nuestro medio tanto privado como en los ministerios de salud. Bueno, entonces ya escuchamos, vacunación importantísima también. Doctor Romero, su recomendación final. Mi recomendación sería, pues ya dijo el doctor Navarro Marín muy bien, la vacunación lo pueden hacer a nivel institucional o privado, pero que lo hagan por favor. Y en ambientes intradomiciliares que tengan la casa donde uno vive, una buena ventilación, una buena iluminación natural, y permitir que el aire circule y evitar mascotas, y sobre todo evitemos el fumado en ambientes cerrados. Bueno, se nos terminó el tiempo, tal y como les dije, había tanto de qué hablar que siempre nos íbamos a quedar cortitos, así que vamos a tener que tener segunda parte. Pero por hoy no me queda más que agradecerles. Gracias, doctor López, doctor Romero, doctor Navarro, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron, al doctor Castro que nos ayudó ahora con primeros auxilios. El día de mañana hablaremos de los bebés prematuros. Por hoy que tengan una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para prevenir las enfermedades respiratorias te damos los siguientes consejos. Lava tus manos correctamente. Esto ayuda a la protección contra gérmenes. El uso del alcohol gel es una alternativa al lavado con agua y jabón en caso que este último no sea posible. Vacúnate. Estas hacen que el sistema inmune desarrolle anticuerpos, brindando así protección contra la infección de los virus incluidos en la misma, previniendo enfermedades. No te automediques. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico. Recuerda que ante cualquier síntoma de una enfermedad pulmonar, es importante que consultes con un médico especialista.